Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, aleluya, gloria a Dios, descenderá del Andolebequía y Tamandalaya, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, gloria a Dios. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Para mí esta es la promesa más maravillosa que tiene el cristiano que vive hoy. Esta es la promesa más maravillosa, que va a sonar una trompeta. Y cuando suene esa trompeta, primeramente los que murieron en Cristo. Por eso todo aquel que ha perdido un familiar, ya yo lo he dicho aquí como 3 veces en transmisiones, yo perdí a mi único hijo y puedo tener gozo. Y yo, ¿qué vaya Onsaya? ¿Cómo puedo yo, habiendo perdido a mi único hijo, tener gozo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien que ha perdido a su único hijo puede sentir gozo? Puede danzar. A mí me encanta cantarle a Dios, a mí me gusta danzar en el Señor, a mí me gusta alabar a Dios, a mí me gusta, mi vida está llena de gozo. ¿Cómo se puede? Yo sé que muchos dirán, no, es que tú no estás pasando por la prueba que yo estoy pasando. Bueno, si tú conocieras un poquitico de mi historia, tú no quisieras ni una cuarta parte de lo que yo he pasado, ¿eh? Sí, porque el gozo que Dios nos da no tiene que ver con la lógica, ni tiene que ver con la vista, porque este camino no es un camino de vista. Nosotros no andamos por vista, nosotros caminamos por fe, porque hay una promesa. El Señor a mí me dio una promesa. Antes de Dios llevarse a mi hijo, Alan Gabriel, mi niño me cantó una palabra y me dijo: yo te creo, Jesucristo. Yo te creo, Jesucristo. Un día o 2 días después de eso, mi niño parte con el Señor. Es una historia larga, no te voy a contar todo eso. Pero luego que mi niño parte, días después, yo me acordé de la palabra que el niño decía, que él decía: yo te creo, Jesucristo, con 2 añitos. Él mismo era capaz de decirlo de él. Nadie le dijo al dilo, sino que salió de él. Decir: yo te creo, Jesucristo. Y yo dije: Señor, pero el niño dijo: yo te creo, Jesucristo. Y la palabra de Dios me dice que al que cree, a los que creen en el Señor, aunque mueran, vivirán. Quiere decir que cuando suene la trompeta, Alan Gabriel se va a levantar primero que yo. La gloria es de Dios. Sé que tú mandas aquí. Que ha perdido a alguien muy amado. Yo he perdido a muchas personas amadas. No es solamente a mi hijo. Yo he perdido a personas amadas mías que yo he amado con mi corazón. Y cuando las he perdido, me ha dolido, porque terrenalmente voy a durar un tiempecito sin verlo más. Cuando tú conoces. Y espérate, quiero llegar a este punto aquí. Cuando aprendemos a conocer los tiempos, aprendiendo a conocer los tiempos, aprenda a conocer los tiempos. Aparentemente nuestros ojos físicos humanos nos están diciendo que estamos mirando uno de los peores momentos en la humanidad, pero no para el creyente. No para el creyente. Porque en el libro de Mateo, el Señor dejó todas las señales claras establecidas, diciendo las cosas que iban a preceder a su venida. El Señor decía: van a pasar estas cosas antes de que yo regrese. Va a pasar esto, van a pasar terremotos en diferentes lugares. Van a escuchar de guerras y rumores de guerras. Van a haber pestes, enfermedades, hambrunas. La Biblia dice todas las cosas que iban a pasar en el último tiempo, y el Señor las dejó como una señal de su retorno, de su venida. Así que en medio de lo que estamos viviendo hoy,
que hoy se habla de una pandemia, pero también se habla de terremotos, pero también se habla de los volcanes que están activos en el mundo entero, pero también se habla de una avispa que anda matando por ahí y dañando agricultura, pero también peligrosa para el ser humano. Pero también se está hablando de muchas cosas que están pasando en la humanidad. Muchos jóvenes, yo leí en la noticia de personas comentando, personas no cristianos y comentando y decían, pero estamos asombrados de cómo en los últimos años se ha incrementado la cantidad de personas que mueren por infarto, pero que son de corta edad. O sea, personas jóvenes, muy jóvenes, que les está dando mucho infarto o derrame cerebral, personas adolescentes, personas de corta edad. Y aunque siempre han habido infartos, siempre han habido derrames, pero en los últimos años se ha incrementado entre los jóvenes. Como el cáncer ha aumentado. Hablábamos hace un ratico yo hablaba con Emily y con Richard y hablábamos de cómo del SIDA nunca se encontró una cura. Jesucristo dijo que todas estas eran señales de su retorno. Y aunque el mundo pueda ser el que no quiera vivir en la luz, porque quiere y prefiere caminar en tiniebla, para ello todos estos son malas noticias. Para ti, para mí, son buenas noticias. Ok, yo sé que quizás tú dirás, no, ella se está pasando al decir que estas son buenas noticias. Yo no estoy exagerando. Son buenas noticias. Yo vengo a decirte en esta noche, pueblo de Dios, no complazcas a tu carne. No te enamores del mundo, ni de las cosas que están en el mundo, porque todo esto va a ser destruido. Como decía Pedro, que el mundo antiguo fue destruido por agua, mas el que está presente ahora está reservado para ser destruido por fuego. Yo no te estoy hablando de una palabra para asustarte. Quiero que abras los ojos, como decía Richard. Abre los ojos al entendimiento de la palabra. Que ya las señales están cumplidas. Que tú y yo tenemos que estar preparados. A mí ahora no me alcanza el tiempo, pero cuando vuelvan los cultos a la iglesia voy a hablar de nuevo del tema en el tiempo que estamos viviendo. No nos queda mucho tiempo. En Mateo el Señor decía, de la higuera aprendan la parábola. Cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, quiere decir que el verano está cerca. Se acerca el tiempo de su retorno, licándole besuita. El Señor decía, cuando ustedes vean que todas estas cosas estén cumpliendo, y por la Biblia, la palabra de Dios le llama higuera como una simbología a la nación de Israel, que por casi 2000 años dejó de ser nación porque fueron llevados a la dispersión. Después del tiempo de Jesús, en el año 70, después del nacimiento de Cristo, fue derribado el templo de Jerusalén y la ciudad totalmente, y muchos salieron dispersos. Entonces Jerusalén dejó de ser la capital de Israel. Israel dejó de ser nación. Fueron dispersos a las diferentes naciones de la tierra. Pero ya una profecía decía que esto iba a acontecer. Pero también la palabra de Dios decía que para el final de los tiempos ellos iban a volver. Shoki Amanda. Que ellos iban a volver a ser nación. Que iban a volver de nuevo a su tierra. Y casi 2000 años después volvieron a su tierra. Están ahí. Jesucristo dijo, aprendan esta parábola. Que cuando Israel vuelva, cuando la higuera vuelva de nuevo, sabéis que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Por eso vengo a decirte, vengo a hablarte por el espíritu a tu espíritu. Levántate, despierta y abre los ojos. No te dejes confundir. No albergues esperanza a cosas terrenales. Jesucristo dijo, no hagan tesoro aquí. Porque Él sabía que si tú haces tesoro aquí, esto va a ser destruido. Jesucristo dijo, hagan tesoro en los cielos. Anda, quema. Y tamansoya. Se acerca el tiempo en el que todo el que
ha hecho sus tesoros en los cielos, va a comenzar a ver que valió la pena sacrificarse, valió la pena haber dejado el pecado, valió la pena haber vivido la vida para Dios, valió la pena, aleluya. Mira como dice Jesucristo, no te afanes, yo vengo a hablarte en esta noche, tú no tienes por qué afanarte mucho. No te afanes, tu maestro te dijo, no te afanes. No te afanes ni por comida, ni por vestido. No te afanes, no te afanes. Comienza a mirar arriba, porque Él dijo, de la higuera aprendan la parábola, se acerca el tiempo. Prepárate, 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 prepárate. Prepárate para cuando tu Señor venga y suene esa trompeta. Cuando suene esa trompeta, entonces tú estés preparado, preparado. Yo no sé cómo es que hay personas que todavía en este tiempo son capaces de decir, cuando pase el virus, todas las cosas van a estar mejor. Jesucristo dijo, los tiempos van a ir de mal en peor. Yo no vengo a ti a hablarte una palabra que te haga sentir bien en tu carne. ¿Qué más soy ya? No puedo darte esa palabra, no puedo. Yo vengo a, por eso te dije desde el principio, vengo a hablar a tu espíritu. Yo vengo a hablarle al espíritu de alguien en esta hora que necesita fortaleza. Yo vengo a hablar al espíritu de alguien que necesita fuerza. Ven, recibe alimento del cielo. En esta hora hay maná para ti. Hay un maná del Espíritu Santo a tu vida. Prepárate, prepara tu lámpara. Prepárate. No hagas tesoro en la tierra. No ames el mundo ni las cosas del mundo. Mientras estemos en la tierra, tenemos que ser imitadores de Pedro, imitadores de Juan, imitadores de Pablo, imitadores de Esteban, Shamaya, Quema. Te decidiste a buscar a Dios, a servirle a Dios, a predicar su evangelio, a orar por las almas, a ser testigo de Él. Sí, Él te llena, porque dice la palabra, y recibiréis poder para que sean testigos. Está bien, pero recuerda que si te decidiste, el mundo te va a odiar. Amanda, aquí Mansoya. Te va a odiar el mundo, te va a odiar, porque Jesucristo lo dijo, y seréis aborrecidos de todo. Eso dijo Jesús, que vamos a ser aborrecidos, pero no podemos detenernos. Porque cuando Esteban predicaba el evangelio, estaba lleno del Espíritu Santo, hablaba del Señor, hablaba de su palabra, y eso provocaba que el mundo lo aborreciera. Por eso le comenzaron a tirarle pedradas. Pero mientras Esteban era maltratado, él no dejaba de predicar, porque las cosas no estén saliendo como tú le esperabas. No te calles, Shamaya. No, Endaliva. No te detengas ni dejes de predicar. A Esteban lo estaban apedreando, pero él seguía predicando, Camandalaya. A Esteban lo estaban maltratando, pero él, dice la palabra, que su rostro era como el rostro de un ángel. La gracia, la presencia de Dios estaba en Esteban. Y aún era apedreado, seguía predicando. Aún era apedreado, seguía orando. Ok, estamos detenidos por el virus, pero no podemos detener la oración. A Esteban lo apedreaban y él oraba y decía, Padre, Dios mío, no tome en cuenta. Él oraba, Camanda, él oraba, él predicaba y oraba. Hay virus, pero tú y yo no podemos callar, porque quizás tú no tienes mucha libertad para salir a la calle, pero predicarle a tus familias. Date a clamar, comienza a orar, ora, habla con Dios, porque tú no tienes que detenerte por un virus. Tenemos que estar listos, preparados para cuando nuestro Mesías Adonai retorne a la tierra. ¿Sabe qué dice la palabra? Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor regrese lo encuentre haciendo esto. Lo encuentre haciendo la voluntad del Padre. Cuando el Señor regrese, tiene que encontrar a su Nilda
clamando, llena del poder de Dios, dándole gracias a Dios por su prueba, orando por su familia y predicándole a la Shakata, la Bashaya. Cuando el Señor regrese, tiene que encontrar a César Valera predicando la palabra de Dios. Cuando el Señor regrese, tiene que encontrar a Loira López caminando en santidad. Cuando el Señor regrese, tiene que encontrar a Richard Valdés lleno del poder de Dios, con su lámpara llena de aceite. Cuando el Señor regrese, esa es nuestra esperanza. Yo vengo a hablarte de esa esperanza. Y esa esperanza la necesita escuchar tu espíritu. La carne no. La carne se quiere perder. Tu carne no quiere ir al cielo. Tu carne no quiere. Es tu espíritu el que quiere que tú seas salva. Que tú seas salvo. Tu carne no. Tu carne no. Acuérdate que la Biblia dice que carne y sangre no heredan, papá, te alabo. Por eso tu carne no quiere que tú busques a Dios. Por eso tu carne no quiere que tú vivas para Dios. Por eso tu carne no quiere que tú camines en santidad. Por eso tu carne no, ella no quiere. Tu carne quiere que tú te olvides de Dios y de la oración. Tu carne quiere que tú te olvides de la santidad. Tu carne quiere que tú vivas para ti mismo, para complacerte. Mas el Espíritu está dispuesto. Dice la Biblia que el Espíritu está dispuesto, que nos vamos de esta tierra. Que no amemos el mundo ni las cosas del mundo. Porque el que ama el mundo, entonces se constituye enemigo de Dios. Dice mira, no lo estoy diciendo yo. No te me ponga bravito ni bravita, que esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú eres amigo del mundo, te constituye enemigo de Dios. Eso lo dice la palabra. Y verdad que tú y yo no queremos ser enemigos de Dios. Nosotros queremos ser amigos de Dios. Nosotros queremos caminar en santidad. Queremos que Él sea nuestro todo.